Arcelia Ramírez, una de las mujeres que mueven a México. ¿Cómo estás? Bienvenida. Es un placer. Estoy muy contenta de estar aquí platicando contigo y con todos los que tengan acceso a este material. No, pues felices de tenerte aquí. Más de 4 decenas de películas, proyectos, filmaciones. ¿Qué se siente después de ese número? Ay, pues fíjate que sí creo que he sido una actriz muy afortunada. Sobre todo en este país en donde el pastel es chiquito y hay tanta gente queriendo participar de él. Desde que estaba en la escuela, de hecho, yo estudié actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y en el segundo año de mi proceso académico, Busi Cortés era mi maestra de apreciación cinematográfica y directamente me llamó para hacer El secreto de Romelia, ¿no? Y fue mi primera película de largometraje y a partir de ahí ha habido una enorme continuidad, ¿sabes? Como una evolución, un aprendizaje permanente y pues creo que eso me ha dado la oportunidad de crecer y de comprometerme cada vez con más pasión, ¿no? Adoro mi trabajo, esa es una base sin la que no hay manera de haber tenido como este camino y pues me siento muy, muy contenta, muy satisfecha y ojalá que este camino siga todavía por mucho tiempo. Seguro va a seguir, pero vamos a Arcelia hace muchos años. No vamos a hacer cálculos, muchos años. Cuando decides estudiar actuación, ¿por qué decidiste estudiar actuación? ¿Qué te movió y qué? Digo, porque la UNAM al final ofrece una gran gama de carreras y de todo, pero ¿qué te motivó? Pues mira, la primera vez que yo tuve el deseo de ser actriz fue como a los 10 años, que pues veía una serie de películas que quizá no eran de mi edad ni nada, pero mi hermano, uno de mis hermanos, estudiaba comunicación en la UAM y fue de los que tuvo el primer videoclub en México, de los primeros videoclubs en México era de él. Entonces, pues veíamos películas o por ejemplo íbamos a recoger a mi hermana a la prepa y yo me asomaba al auditorio y veía que estaban allí haciendo pues alguna obra de teatro, obviamente estaban en ensayo, la gente en lo que esperábamos a mi hermana y todo eso siempre me llenó la mirada, ¿sabes? El espíritu y a los 10 años le dije a mi mamá, yo quiero ser actriz. Y mi mamá se puso contenta, muy contenta, y me dijo, te voy a llevar a Bellas Artes, a la escuela en donde forman a los niños artísticamente de manera integral junto con la secundaria. Vas a estudiar teatro y música y danza, ¿no? Y entonces me quedé así como con ese sueño que nunca se pudo concretar porque mi mamá trabajaba todo el tiempo y estábamos lejos de Bellas Artes. O sea, no, nada que ver. Entonces renuncié a este deseo. Dije, es un asunto de niña, todas las niñas tienen ganas de ser actrices en algún momento. Y lo que quise hacer es ciencias de la comunicación como mi hermano. Y en la escuela de mi hermano, que era en la UAM. Y entonces, pues ya, yo estaba en el CCH y pasé automáticamente. Los que estábamos en el CCH nos teníamos que esperar 6 meses para hacer el examen en la UAM. Entonces dije, bueno, pues de estar en mi casa voy a la universidad, todo bien, a ciencias políticas. Y una amiga ahí me dijo, Arcelia, estoy tomando un taller de teatro con un egresado, lo daba un egresado del CUT, por cierto, que yo ya sabía del CUT porque en el CCH una amiga quería ser actriz y sus papás no la dejaban y me decía, quiero entrar al CUT, pero y yo pues nada más pensaba, o sea, me quedo yo creo que en algún lado del inconsciente el CUT. Y entonces, total que mi amiga me invitó a este taller y yo dije, bueno, pues para compartir una clase contigo. Fui y a la tercera clase ya empezaban los ejercicios
el maestro dijo, bueno, ¿quién pasa? Y a mí no me iba la vida en eso. Entonces pasé. Obviamente nadie quería pasar. Yo, sí, yo. Ya pasé. Yo tenía que odiar a B, ya sabes, estos de básicos. A odia a B o A ama a B. Odiaba yo a la persona al chavo que estaba enfrente de mí, que en mi vida había visto. Y lo que me pasó fue muy fuerte, ¿sabes? Acabé temblando, con un nudo en la garganta, una cosa muy fuerte. Y pues, el maestro ponderó el ejercicio, dijo, por aquí es. Y en cuanto salí de ahí fue como una epifanía, ¿sabes? Así como le dije a mi amiga, así, abrimos la puerta del salón, me cayó la luz del sol encima y dije, yo quiero ser actriz. Bajando las escaleras de Ciencias Políticas le dije, ¿dónde está el CUT? Y a partir de ahí justo todo fue como muy afortunado, porque justo estaba la convocatoria y justo entré a una generación súper sólida, que yo creo que si no hubiera estado yo con esa generación no hubiera, pues no sé, no hubiera tenido esta formación, una formación tan poderosa, creo, ¿sabes? Qué valioso, ¿no? Y qué fuerte que encontraste ese momento. Sí. Y que supiste que ahí era. Sí, definitivamente. Ya quemé las naves porque fui a despedirme de mi generación, o sea, de mi grupo en Ciencias Políticas, y fui a Contigo América porque el CUT era una de las escuelas más rigurosas en ese momento, más serias y un poco la mejor, con la Universidad Veracruzana. Yo no me iba a ir a vivir a Veracruz, a Jalapa, que ahí estaba, pero entonces era muy, muy exigente y muy difícil entrar al CUT. Entonces fui a Contigo América, que era un grupo de teatro maravilloso de unos uruguayos que eran Blas Blaidotti y Raquel Seoane, y daban cursos y yo entré a esos, hice mi audición para entrar a esos cursos y me quedé y empecé las dos formaciones, porque también me quedé en el CUT finalmente, ¿no? Entonces fui muy feliz y estaban las dos formaciones ahí conviviendo hasta que ya el CUT tomó todo el tiempo y todo el espacio mental, emocional, espiritual, etcétera. ¿Qué dijo tu mamá? A mi mamá estaba súper contenta y mi papá también. Mi papá era médico cirujano, nada que ver con ninguno de los dos, pero mi papá así como nada que ver, y me dijo, cuando le dije, me dijo, muy bien, lo único que te pido es que seas de las buenas. Wow. Y mira. Qué padre. Se me hace un nudo en la garganta, qué mensa. No, está bien, pero qué bonito que un papá, porque sí hace una diferencia cuando un papá te apoya. Sí, ¿no? Absolutamente. No sabrías a lo mejor si el camino hubiera cambiado si tu papá te hubiera dicho, no, quiero que seas cirujana. Sí, sobre todo en una profesión en donde trabajas contigo mismo. ¿Sabes? Tu instrumento de trabajo eres tú, tienes una responsabilidad como actor de conocerte, de tener un proceso de autoconocimiento, de tenerte a la mano, de saber cuáles son tus posibilidades, tus límites, quién eres, ¿no? Los personajes te preguntan, es la pregunta que te hace un personaje. Al preguntarte tú por el personaje, ¿no? Al preguntarle al personaje quién eres, que te voy a dar mi ser, es un espejo y él te pregunta quién eres tú. Entonces hay que estar todo el tiempo entendiendo esto, ¿no? ¿Puede resultar incluso terapéutico el hacer los personajes? Yo creo que en ellos. Pues hay un proceso de identificación absolutamente indispensable, y sí, yo pienso que hay personajes que te purifican, ¿no? Pero así, o sea, es un poco como lo que pasa con el espectador. El espectador hace frente a la ficción, hace un ejercicio de catarsis, ¿no? De sublimación. Y uno como actor
pienso que es un proceso parecido, ¿no? Que hay personajes que sí algo te curan, algo hacen ahí que, o no, porque hay actores que han perdido el piso, pues, ¿no? Que han enloquecido. Bueno, hay leyendas, ¿no? Y casos así. Por eso yo creo que también el proceso de autoconocimiento es fundamental como para poder ir y venir de la ficción plenamente. Sí, separarte, ¿no? Porque luego hay actores que se casan totalmente con se quedan ahí en el viaje. En el viaje, o se casan totalmente con ese personaje, exacto, ¿no? Se vuelven ellos. Se vuelven un personaje que les funciona. Y ahí ya es como la muerte de su oficio. De pronto como en Estados Unidos, ¿no? Que las novelas duraban 11 años o 10 años, incluso las series. ¿Cómo? Ah, claro. Y se queda el mismo personaje durante cuántas temporadas, cuántas series, cuántos... No, bueno, eso está bien. O sea, actores que están con un mismo personaje muchos años, eso no pasa nada. Siempre y cuando regresen a sí mismos. Okay. En la realidad, a eso me refería yo. Okay. No, hay actores que se han vuelto los personajes, algunos personajes que han hecho, se quedan en el personaje ellos en su vida privada. Eso es lo que... Y sí, pasa. Al principio de mi carrera también me pasaba que te llevas el personaje más o menos a tu casa y allí estás... Pero yo creo que con la experiencia... ¿Y tu mamá de qué? Sí, yo creo que es una cosa que tiene que ver más como... Bueno, en mi caso tenía que ver más con la inseguridad. ¿Sabes? Como que decía... Híjole, es que si no lo tengo todo el tiempo aquí, mañana no voy a acceder a él, que es lo que me pasó, por ejemplo, en Así es la vida, con Arturo Ripstein, que ese personaje se me incrustó en el alma de tal manera que no me soltó nunca. Y fue muy agotador y no creo que esa sea, ¿sabes? Como estas cosas también del Actors Studio, en donde los actores se volvían el personaje. En su vida real creo que no es lo que a mí me parece más eficaz, digamos. Entonces sí creo que hay que la experiencia y yo creo que también hay que ir aterrizando de tal manera la realidad que la frontera entre la realidad y la ficción sea cada vez más nítida y puedas ir y venir libre y plenamente. ¿Cómo fuiste entrando hacia otros ángulos de la actuación? Tipo, por ejemplo, en telenovelas, más cine, hiciste teatro. El tránsito hacia otros formatos, como el de la televisión, por ejemplo, también pasó muy pronto. Yo acababa de egresarme de la escuela de actuación y estaba haciendo una obra con Luis de Tavira, una obra de Vicente Leñero que se llamaba La noche de Hernán Cortés. Íbamos a ir a una gira por todo Sudamérica. Era un proyecto muy importante en el que yo hacía el personaje de Malinche. En Malinche joven éramos 3 Malinches y era un proyectazo. Yo me sentía muy privilegiada de estar ahí. Así que un buen día recibo una llamada que me quieren ver en Televisa para una telenovela, ¿no? Yo dije, bueno, perfecto, 20 capítulos me van a ofrecer, todo bien, voy a poder pagar la renta, todo bien. Llego y bueno, el maestro Miguel Córcega era el director de esta telenovela de Carla Estrada, de Frente al Sol. Y entonces ya llego, me ponen a leer, me hace una entrevista, me pregunta quiénes son mis maestros, en dónde estudio, qué he hecho, todo eso. Me puso a leer y cuando se acabó la lectura dijo, ella es. Y yo dije, ¿cómo? Bueno, pues ya me quedé con el papel. Dije, perfecto. Y en cuanto salí de la oficina, así un ejército así de gente de producción, de vestuario, de imagen, se acercó y así ya sabes. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué personaje es? Les dije, no, porque no sabía, me habían hecho leer una escena así, suelta. Entonces me dicen, es Carolina. Y veo ya sabes, como el árbol genealógico de los personajes y veo que es la protagonista joven. Entonces ahí como que medio me empecé a asustar porque dije, ¿qué va a pasar con mi gira? Yo no voy a poder hacer esta telenovela. Ya no son 20 capítulos. Exacto, ya no son 20 capítulos. Total que, sabía muy bien lo que quería y yo creo que eso es muy importante al principio de tu carrera, como marcar una línea, ¿sabes? Una línea de proyectos, una línea que defina el tipo de actriz o de actor que quieres ser. Entonces,
yo decía, no, si yo no puedo hacer la gira, no voy a poder hacer esto. De hecho, ni le dije a mi mamá que me habían ofrecido esto. No. Porque dije, si no la puedo hacer y no la hago, me va a matar, ¿no? Así. Bueno, total que hablé ya finalmente con Carla Estrada, me senté a platicar con ella y le dije, yo tengo esta gira, ¿no? Y no voy a poder hacer la telenovela. Carla me dijo, a ver, ¿dónde está tu gira? Se puso a ver las fechas y dijo, bueno, de aquí para acá no tienes nada, una semana, volamos, grabas, te regreso a la otra sede, así, organizó todo. No importa cuando duermas, pero yo te traigo. No, lo dices bien. El maestro Córcega me decía, te voy a enseñar a que duermas así coyotitos de 5 minutos, porque si no te vas a desmayar. Porque yo, cuando ya finalmente Carla dijo, puedes hacer las dos cosas, fui a mi obra de teatro y dije, me está pasando esto, qué barbaridad, ¿qué hago? Porque happy problem. Exacto, en la escuela, pues, hacer telenovelas era lo que no había que hacer, porque te llenabas de vicios, porque era otra cosa, porque era una peripecia mental distinta. Y entonces les dije, yo ya estaba fuera de la escuela, ¿no? Ya era mi elección, pero ellos me dijeron, no puedes no hacer este proyecto. Este proyecto te va a dar muchísima exposición, fogueo, todo. Tú hazlo, no te preocupes. Y es que me voy a llenar de vicios. Aquí te vamos a desintoxicar, no te preocupes. Total que en la mañana tenía llamados a las 7 de la mañana y terminábamos de ensayar antes de irnos a la gira a las 5 de la mañana, que era cuando dejaban de... O sea, tenías de 5 a 7. De 5 a 7 para dormir. Llegaba así en blanco al llamado y te juro, me dormía así tantito eran escenas eran llamados de 40 escenas. Había que usar un apuntador. Eso también me tuve que ir entrenando en eso, que era, como decían en la escuela, una peripecia mental totalmente distinta. Era una acrobacia mental que no era lo que nosotros habíamos trabajado en la escuela, en donde te pasabas 2 horas encontrando la intención de un texto, ¿sabes? O sea, era un invernadero. La escuela de veras es un espacio privilegiado de creación, de entrenamiento, de estudio, de búsqueda para un actor. Accedí a todo este universo y hice estas 2 telenovelas. Después de la segunda firmé un contrato de exclusividad. Sabes, como que yo no fui a la televisión a hacer mi carrera. ¿Qué te hizo estipularlo? Que yo venía del teatro. Que yo lo que quería hacer, yo quería ser una actriz de teatro, de cine. Y hacer proyectos, sabes, que me dijeran cosas, proyectos poderosos, que tuvieran algo importante que decir, inteligentes, que fueran proyectos que hablaran de la condición humana en toda su profundidad, o lo más que sabes, cada proyecto tiene su propio contenido, pues, pero esos eran los proyectos que a mí me interesaban y finalmente esos fueron los que hice, porque en Televisa ese contrato era de que hacías una telenovela al año y yo hice una actuación especial en una, hice un personaje ahí secundario en otra y en la tercera no me acuerdo qué fue, pero todo bien. Y claro, después de 3 años, cuando vieron que yo no hacía tantas telenovelas, pues me quitaron el contrato de exclusividad, pero yo ya tenía también como ¿sabes? Como un estatus, digamos, con el público y así, que me permitió, por ejemplo, ir a Televisión Azteca, cuando Televisión Azteca hacía proyectos súper, súper interesantes. Hicimos uno que dirigió Jaime Humberto Hermosillo, La Calle de las Novias, en fin. Como que mi camino por las telenovelas ha sido siempre muy acotado, muy específico. Hago cada 4 o 5 años una telenovela y es lindo también atender a ese público que está ahí también y que cada que me reconoce o tal, me pide, ¿cuándo va a regresar? Hay mucho público que me dice, ¿cuándo va a regresar a las telenovelas? Bueno, pues cada tanto regreso. Una cosa es la escuela tradicional, como tú lo decías hace rato, muy, muy tranquila, pero la otra ya es estar ahí en el ruedo, pero con todos estos grandes, ¿no? Y ya con papeles protagónicos. ¿Qué fue para ti? Eso fue realmente de las cosas más emocionantes que me pasaron justo al principio, en mi primera película de largometraje. Era
vaya, Busi Cortés nos llamó como en combo para que nos dieran permiso en la escuela. Entonces trabajamos en Romelia, en el secreto de Romelia. Lumi Cavazos, Lisa Owen y yo éramos las 3 hermanas. Rodolfo Arias era el hermano, que era también un actor muy joven. Entonces había como un grupo de jóvenes actores que se confrontaba a trabajar con actores de la talla de Diana Bracho, de Pedro Armendáriz, de Dolores Beristain, de Josefina Echanove, que eran los actores que estaban en esa película. Y entonces fue muy, muy encantador el apoyo que recibimos y verlos trabajar también, ¿no? Que eso, pues a mí siempre me ha parecido muy, muy hermoso de la profesión, ¿sabes? Como también estar en contacto con el proceso del otro y con la manera de trabajar del otro. Ahora me pasa con los jóvenes. A mí, que verlos trabajar es así de wow, ¿no? Los jóvenes con los que trabajo. Y en aquel entonces con los actores que tenían mucho más experiencia que nosotros. Pero también siempre creo, he tratado de tener como una relación horizontal, ¿sabes? Lo que es admirable es ver cómo acceden a su quehacer, a su arte, verlos, aprender, pero hay que vernos en horizontal. Porque yo también estoy aquí dando mi corazón, mi alma, mi lo que sea hasta ahorita, ¿no? Sí, no eres menos. Ni más ni menos. Estamos aquí todos, somos colegas, somos parte de un grupo, que yo creo que eso ha sido lo fundamental. La actuación es el cine, el teatro es un arte colectivo. Entonces, la capacidad que tiene que tener un actor, además de saber construir su personaje y hacerlo y vivirlo y habitarlo, es hacer un grupo, pertenecer a un grupo, construirlo, cuidarlo y saber que el problema del otro es mi problema y que si el otro no está bien, yo no estoy bien, porque así es. Entonces, en todo, estar en el cine, imagínate el cine, para que el director diga corte, queda, es el concurso de quién sabe cuántos elementos que tienen que coincidir, todo tiene que estar perfecto en ese instante prodigioso del estar haciendo la escena, ¿no? Y estoy hablando en el caso del cine, de cosas que tienen que ver con las máquinas, con la cámara, con la luz, con la poética, con la atmósfera, con el texto, con la emoción, ¿sabes? Con cada cosa que tiene. Y cuando dices corta y queda, es que es como ¡wow! La magia que coincidió. La magia. En el teatro ni se diga. El teatro es el arte de la presencia, de la conspiración, de la comparecencia entre el actor y el espectador. Están allí en presente, en el momento único, mágico e irrepetible de la función. Eso es, no tienes idea lo que es eso. La comunión que se da con el espectador, la energía, el diálogo. Es una cosa rarísima. Pero aun cuando es una obra, si es una obra dramática y que el público está en silencio, siente su presencia. Es el espectador el que te revela el contenido de la obra. El corazón del personaje, lo que piensa tu personaje, tú lo construyes más o menos. El espectador, el que te ayuda a entender a tu personaje. Y yo creo que en ese sentido, en el teatro y en el cine, incluso en la televisión, pero sobre todo en el teatro y en el cine, somos puente, ¿sabes? Yo creo que la relación fundamental es entre el autor y el espectador. Lo que tiene que pasar es lo que quiere decir el autor. El texto, ¿sabes? El asunto, las ideas, el conflicto, lo que dramatúrgicamente está escrito. Hay una película que marcó mucho tu carrera, La Civil. Ajá. ¿No? La búsqueda de la hija en una violencia que vive México y que a la fecha, y que no es ficción, en realidad es una realidad que viven muchas madres, ¿no? Ovacionada en Cannes,
durante 8 minutos, todos de pie. ¿Qué fue para ti todo eso? Desde interpretar a esta madre Cielo, ¿no? Desde interpretar a Cielo hasta despegarte ese papel y disfrutarlo en Cannes con esa ovación. Bueno, lo primero fue un bellísimo correo electrónico que me mandó Teodora Mijaí, que es la directora de La Civil. Vaya que es un proyecto que ella pues, tenía muchos años trabajando en él. Era una película que en principio iba a ser un documental, primero visto desde la perspectiva de los jóvenes, porque todo empezó cuando ella estudiaba en Estados Unidos y venía a divertirse a la frontera de México. Y le dijeron, no, aquí tienes que regresar a las 7, porque después se pone muy difícil. Entonces ella dijo, ¿cómo es posible que los jóvenes mexicanos tengan que estar negociando permanentemente con la violencia en su país? Entonces, ese era el punto de vista primero del documental que quería hacer, y luego cuando empezó la investigación se dio cuenta de que el testimonio de las madres era muy poderoso, y encontró a una en específico que le dijo un día, yo todos los días en la mañana me levanto y lo que quiero es matar o morirme. Entonces Teodora dijo, ¿qué conclusión es esta? Necesito saber qué la hace llegar a esto. El dolor. Exacto. Entonces pues se empezó un documental sobre ella, y poco a poco empezó a ser complicado, y sobre todo también se dio cuenta que la ficción le iba a dar como una mayor libertad para tratar el tema como ella quería, y sobre todo incluyendo los testimonios de otras madres con las que había conversado. Entonces pues ya surgió el guión. A la hora de decir, bueno, ¿quién va a ser el personaje? Ella me tuvo todo el tiempo en su cabeza. Me dijo esto. Y que cuando empezaron pues ya a hablar con otras personas sobre el personaje, varias personas le dijeron a ella que yo podía ser ese personaje. Entonces ella dijo, si ya ya como 3 personas me lo dijeron y yo la tengo todo el tiempo en mi cabeza, le voy a escribir. Y me escribió para ofrecerme directamente el personaje. Yo no hice ningún casting ni nada. Nuestro quehacer es un espejo que le permite al espectador entender quién es, lo que te decía al principio. ¿Sabes? Venimos a este mundo a saber quiénes somos, a saber qué es lo que tenemos que hacer en este mundo. Y el arte en general, de pronto quisiéramos hacer más, ¿no? Por nuestra sociedad, por nuestro entorno. Y este proyecto, pues, con este proyecto poníamos un granito de arena para poner este tema sobre la mesa, que es un problema multifactorial, súper complejo, pero que hay que hablar de esto. La cifra de mujeres y de familias enteras que buscan a sus hijos en este país es inadmisible. Cada día crece. Cada día crece. Entonces hay que entender cuáles son todos los factores para caminar hacia la construcción de un sistema de justicia que esté allí para las víctimas y que las atienda y que prevenga, porque también las cosas ocurren porque pueden ocurrir, ¿no? La impunidad es la gran razón de que esta situación sea la que es. Entonces, todo esto hay que ponerlo permanentemente en la mesa. Digo, no por nada hay un montón de películas en este momento que tratan el tema de La Civil. Pues por ahí de mayo me escribe Teodora para decirme, nos seleccionaron en una cierta mirada de Cannes. Entonces, bueno, ya ya esa noticia era una felicidad muy grande y un privilegio enorme estar en ese escaparate y que la película tuviera ese estreno, ¿no? Entonces... ¿Te esperabas esa ovación? Pues no, para nada. ¿Sabes? Pudimos viajar yo hubiera podido viajar con un documento del festival, pero mis hijas estaban ahí.
porque pudieron regresar porque son francesas, son franco-mexicanas, ¿no? Entonces ellas no tenían ninguna razón de fuerza mayor, no podías viajar. Y el caso es de que Teodora no me mandó ningún link con la película, no vi un pie de material de la película. ¿Lo viste hasta Cannes? Hasta Cannes. Y eso lo decidió ella, me dijo, Arcelia, no quiero que veas la película hasta la función de Cannes. Y yo le dije, bueno, pues ya, yo, no. ¿sabes? Yo ¡qué estrés! Obedecí perfectamente. Dice, sí, quiero que la veas en esas condiciones. Y bueno, esa pantalla espectacular del Teatro Debussy de Una cierta mirada. Bueno, yo conocía muy bien el festival porque había ido varias veces como espectadora. No es lo mismo ya ver tu película ahí. Exactamente, exactamente. Verlo en pantalla grande es que es una experiencia absolutamente distinta. Entonces, tener esa sala llena, ver la película con ese sonido, con esa imagen. Escúchame, yo se acabó y tenía un nudo en la garganta absoluto, pero sabía que había que controlarme. Yo sabía que los actores en Cannes se daban la vuelta y recibían el aplauso, ¿no?, del público. Pues ya pasó, se acabó la película, nos dimos la vuelta y el público empezó a aplaudir y no acababa y mis hijas estaban en la primera fila atrás de mí. Entonces yo lo primero que vi fue a mis hijas y 8 minutos. Y esa generosidad del público era para mí, pero no era para mí, que era para... En ese momento estaba yo ahí, pero en realidad a quien estaban dándole esa ovación era cielo, ¿sabes? Qué padre y qué bueno que se dio así, y sobre todo que en el extranjero hubo esta exposición de comprender qué es lo que ocurre con las madres buscadoras, ¿no? Porque muchas veces, incluso muchos mexicanos pueden desconocer qué es exactamente lo que está ocurriendo, y el que tenga esta exposición, un tema tan delicado, pues es una manera de mover a México, ¿no? Pero Arcelia, para concluir que puedo yo seguir horas y horas platicando contigo porque cuánta pasión hay en medio de esta charla, pero ¿cómo mueve? Arcelia, ¿cómo mueve a México? Pues mi manera de mover a México es involucrarme en los equipos que se proponen construir una historia y una ficción que le permita al público verse en ese espejo de la condición humana y del arte, de las ideas, de la belleza, de las emociones, un espejo que le permita catartizar al público, acomodar, ¿sabes? Poner orden internamente, sanar, purificar, sublimar. Ese es el sentido de nuestro arte. Eso es lo que ofrecemos al espectador, es un espejo para entender quién es y qué vino a hacer a este mundo. Y voy a agregar una cosa que no dijiste. A ver. Que cómo creo que lo mueves. Con tu pasión. Porque se te transforma la cara cuando hablas de todos los personajes y de cómo los has llevado y todo lo que han significado en ti. Quizá no me lo has dicho, pero seguramente quien ve este video y esta conversación va a poder percibir la emoción y la pasión que imprimes en cada uno. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y a este proyecto. Bienvenida, siempre.